En el Machine Learning no se trata únicamente de entrenar modelos y hacer predicciones. También se trata de validar nuestros modelos y darnos cuenta que han aprendido y son flexibles ante datos no vistos. Durante y después del entrenamiento, usamos el error como referencia para poner a prueba nuestro modelo. Hoy vamos a explorar muchas de las métricas que existen para evaluar el rendimiento de los modelos. Es importante mencionar que el error se usa a menudo en el entrenamiento como un problema de minimización, donde el error está en función de los parámetros de nuestro modelo, que al ajustarse se espera que podrán predecir nuevas observaciones. Además, hay que hacer notar que los problemas de clasificación y regresión son problemas completamente distintos. Por una parte, los problemas de clasificación hacen referencia a todos estos problemas que necesitan separar muestras por tipos, por ejemplo, clasificar las manzanas rojas y verdes, separar un cuadrado de un círculo, entre otros problemas. Por otra parte, los problemas de regresión son problemas que dan como resultado una o varias variables continuas. Por ejemplo, encontrar la relación entre un nivel de salario y la experiencia de un individuo. La primera métrica de rendimiento para clasificación es la asertividad, o bien conocido como accuracy. Este se usa para medir qué también un modelo de clasificación puede predecir correctamente todas las clases. Y bueno, cuando tenemos un problema de clasificación, las predicciones de nuestro modelo pueden caer en cuatro casos. Los verdaderos positivos, cuando el modelo predice correctamente la clase positiva. Esto es obviamente en un problema de clasificación binaria, pero también los tenemos en los problemas de clasificación multiclase. Los verdaderos negativos, que es cuando el modelo predice correctamente la clase negativa. Y también tenemos los casos eh, que caen en predicciones incorrectas, como por ejemplo los falsos positivos, cuando el modelo predice incorrectamente la clase positiva. Es decir, cuando el modelo dice que algo es falso cuando debería ser positivo, y los falsos negativos, cuando el modelo predice incorrectamente la clase negativa, cuando dice que el modelo algo es cierto cuando debería ser negativo. Y bueno, esta es la fórmula para la asertividad. En este caso tenemos los casos los casos, los true positive, los verdaderos positivos, y los verdaderos negativos en la parte de arriba dividido por toda la muestra, ¿no? Entonces aquí tenemos los cuatro casos: los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. O bien esto se reduce a simplemente esta fórmula, ¿no? Todos los casos que son verdad dividido por la verdad más los falsos. Entonces, esta tasa de asertividad nos dará un porcentaje de cuántas observaciones nuestro modelo fue capaz de encontrar de forma correcta. Después tenemos algo que se llama el recal. El recal es la tasa de verdaderos positivos. Esta es una métrica de evaluación que se enfoca específicamente en cuántas observaciones de la clase positiva o de la clase en cuestión nuestro modelo es capaz de capturar a través de sus predicciones. Entonces, como puedes ver, tenemos los true positive dividido por los true positive más los false negative. Recordemos que los falsos negativos deberán ser los casos positivos que nuestro modelo deberá encontrar. Entonces, tomamos por así decirlo, esa tasa o esa proporción, y esto es lo que se llama el recall. Luego tenemos lo que es la precisión. Esta métrica se enfoca en la proporción de verdaderos positivos en relación con todos los que el modelo ha predicho como positivos, sean correctas o no. Entonces, tenemos esta fórmula que, si te fijas, es muy parecida a la del recall, pero en este caso tomamos los falsos negativos y en esta tomamos los falsos positivos. Entonces, en este caso tenemos los verdaderos positivos y arriba y como denominador los verdaderos positivos más los falsos positivos. Recordemos que los falsos positivos son los que el modelo dijo que eran ciertos, pero que en realidad son falsos. Entonces no nos importa si son correctas o falsas, lo que queremos es tener todos los casos en esta métrica. Luego tenemos algo que se llama el F1 score. Entonces esta métrica es una combinación de precision y recall para ver que ambas métricas estén equilibradas. Entonces, el F1 score es una métrica que se usa especialmente cuando las clases están desequilibradas. Se define como la media armónica de la precisión y el recall. Y es importante notar que la media armónica matemáticamente, naturalmente, lo que hace es dar más peso a los valores bajos.
por lo que el modelo F1 tendrá un score alto si y solo si ambas métricas tienen un valor alto, y esta métrica varía de 0 a 1. Otra de las métricas importantes es el ROC. El ROC, por sus siglas en inglés, Receiver Operating Characteristic, es una gráfica que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que hace es graficar en el eje X y en el eje Y ciertas variables. En el primer caso, es la tasa de verdaderos positivos, que se escribe como TPR, y pues es el cálculo del recall. Y en el eje X, lo que se grafica es la tasa de falsos positivos, que en este caso es los falsos positivos divididos por los falsos positivos más los verdaderos negativos. Entonces, esta métrica viene acompañada por el AUC, que es el área bajo la curva. Entonces, en primer lugar, esta curva lo que nos ayuda es que nuestro modelo es mejor si en el desarrollo de esta curva, cuando la estamos calculando, se acerca al lado izquierdo de la gráfica, ¿no? O sea, mientras más ese arco esté más pronunciado, se quiere decir que el modelo tiene un rendimiento mejor. Y luego el área bajo la curva de esa ROC curve se conoce como AUC. Entonces, lo que nos dice esta área bajo la curva es si las predicciones de nuestro modelo han sido al azar o si el modelo tiene un rendimiento que pues aprendió algo, ¿no? Entonces, si el área bajo la curva tiene un valor cercano al 0.5 o menor, quiere decir que nuestro modelo está haciendo predicciones al azar, y un modelo pues ideal o perfecto tendrá un valor de 1, ¿no? Que es realmente pues el área de ese cuadrado que se forma, ¿no? Si se forma un rectángulo perfecto, o sea, si el ROC sube demasiado rápido, pues lo que se va a formar es, de alguna manera, pues es este cuadrado que está aquí, y pues el área de ese cuadrado pues es 1, ¿no? Porque es eh, base por largo, que es 1 por 1, que es un cuadrado, ¿no? Lado por lado te da 1, entonces esa va a ser su área. Y por último, bueno, antes de pasar a las métricas de rendimiento para regresión, tenemos las métricas de rendimiento para clasificación. Y bueno, esta métrica de rendimiento es otra que es muy útil a la hora de ver cómo rinde nuestro modelo, que es la matriz de confusión. Y bueno, los estadísticos esto lo llaman también como la tabla de contingencia. Y bueno, esta es una tabla que se usa para describir el rendimiento de un modelo de clasificación en un conjunto de datos para los que se conocen los verdaderos valores. Entonces, supongamos que tenemos un problema de clasificación binaria o multiclase, pero vamos a entender primero lo que hace en el caso de la clasificación binaria. Digamos que tenemos un caso que nosotros sabemos que su valor real o verdadero es positivo, negativo, y tenemos las predicciones de nuestros modelos, ¿no? Entonces, como dijimos al inicio, las predicciones de nuestro modelo puede caer en cualquiera de estos cuatro casos. En el caso de que caiga en el primero, digamos que pues nuestro modelo ha acertado las predicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ha predicho positivo y la clasificación real es positivo. Entonces, buscamos que este valor esté maximizado y que también este valor esté maximizado, ¿no? Porque si el modelo predice que es negativo y la clasificación real es negativa, pues nos interesa que esto también sea un valor alto y que esto, tanto el falso positivo como el falso negativo, pues vamos a tener casos, pero queremos que sean los menores casos posibles, ¿no? Queremos que nuestra matriz de confusión esté cargada tanto en este caso como en este caso. Y lo que nos va a interesar en nuestros modelos va a ser refinarlos a tal punto que estos dos valores, falso negativo y falso positivo, estén minimizados. Y obviamente la matriz de confusión o tu tabla de contingencia es extrapolable a casos multiclase, a problemas multiclase. Como por ejemplo podemos tener la clase A, B o C y podemos tener las clasificaciones A, B o C igualmente. Y pues si lo que buscamos es que la diagonal, o sea, todos los casos positivos estén maximizados y que los casos que sean falsos positivos o falsos negativos estén minimizados, ¿no? Entonces, esas fueron las métricas de rendimiento para clasificación y ahora vamos a programarlas una por una y vamos a generar un problema. Espero que te esté gustando el curso. Si te gusta, recomiéndalo. Y bueno, creo que este video lo estaré subiendo como muestra en YouTube. Entonces, si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a la Academia del Quant. Y bueno, vamos a la hora a programar.
Muy bien, para programar las métricas de clasificación vamos a basarnos en un dataset que se llama IRIS. Este dataset nos da información acerca de tres tipos de flores, la setosa, las versicolor y las virginica, las cuales vienen etiquetadas por 0, 1 y 2 y trae cuatro características. Trae la longitud y ancho de su sépalo y de su pétalo. Entonces vamos a tomar estas características y vamos a generar, todavía no vamos a generar ningún modelo, sino vamos a generar una función que nos genere funciones aleatorias, predicciones aleatorias para poder comprender las métricas de clasificación. Entonces vamos a comenzar importando NumPy y de sklearn o scikit-learn vamos a importar el dataset iris. Entonces from sklearn.datasets import load iris. Ya que lo hemos importado, vamos a generar una función que nos devuelva tantos nuestras variables, que son las x, o nuestras features, que son el ancho y el largo de la flor, de su pétalo y su sépalo. Y en la variable y es la variable que queremos predecir. Y pues en esta variable va a venir qué tipo es, si es 0, 1 o 2. Entonces vamos a generar una función que se llama loadDataset. Y lo que vamos a hacer es decir iris es igual a loadIris. Y vamos a decir x es igual a iris.data y y es igual a iris.target. Y lo que vamos a hacer será regresar tanto x como y pues ya tendremos nuestra función para cargar nuestro dataset. Entonces podemos generar nuestras variables x, y podemos mandar llamar a nuestra función loadDataset y también las podemos imprimir. Entonces podemos imprimir x y podemos imprimir y verificar que nuestro código está funcionando. Entonces decimos Python 09 métricas de clasificación, lo corremos, esperamos un momento en lo que se carga el dataset y como puedes ver, aquí tenemos las cuatro características que no nos importa mucho cómo estén ordenadas, simplemente son, yo ya conozco el dataset, entonces sé cómo vienen ordenadas y pues nos vienen los ejemplos de cada planta, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer para poder empezar a medir las predicciones de un modelo que nosotros generemos, voy a generar una función que se llame predict random. Entonces voy a generar predict randomly y esta función lo que va a hacer será recibir el tamaño de las observaciones. En este caso creo que son 50 observaciones las que trae nuestro dataset. Y por otra parte el número de clases, que en este caso son 3, que va del 0 hasta el 2. Y aparte voy a anotar una semilla para que se generen de forma aleatoria, pero que cada vez que corra el programa tengamos el mismo resultado siempre y podamos comparar cualquier modificación que hagamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la semilla. Entonces hacemos np.random.seed, pero aquí me faltó poner que importó numpy a cnp para que me reconozca esta parte. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser pasar seed igual a seed. Entonces, esta semilla, digamos que lo que va a hacer es generar un número aleatorio, pero como tengo una semilla, siempre me va a generar ese número aleatorio cuando yo corra este programa. Entonces, lo que voy a retornar es un vector de predicciones que son falsas, ¿no? Este no es ningún modelo, simplemente estoy generando este vector para poder emular la respuesta de un modelo y que nosotros podamos programar todo el reporte de clasificación. Entonces, np.random.randint y lo que voy a hacer es decirle que me, me genere un número del 0 al 2 de un tamaño, este vector tiene que tener un tamaño de x size, ¿no? Entonces, yo aquí ya puedo generar mi variable ypred. Entonces, por ejemplo, si yo digo ypred va a ser igual a predict randomly y bueno, el x size va a ser igual a mi x.shape y voy a acceder a mi lugar 0. Este, y pues creo que es todo lo que ocupa hasta el momento, ¿no? Porque ya estos valores están inicializados de forma, pues por default. Entonces puedo imprimir tanto y como ypred.
y vas a ver que pues son números aleatorios del 0 al 2. Entonces, como puedes ver hasta aquí son las predicciones reales y hasta acá son las predicciones falsas, que sería el output de un modelo de Machine Learning como tal, ¿no? Más adelante, el primer modelo que vamos a estudiar es el K-means y vamos a ver cómo se generan estas etiquetas y todo desde adentro de una máquina de Machine Learning. Pero hasta el momento, vamos a suponer que tenemos una máquina de trading, perdón, una máquina de predicciones, y esta máquina de predicciones nos generó pues estas etiquetas que vamos a comparar con las predicciones reales, ¿no? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es hacer el cómputo de la matriz de confusión. Entonces, eh, para generar esto, lo primero que tenemos que hacer es definir la función. Entonces voy a definir una función que se llama compute confusion matrix. Y lo que va a recibir esta función va a ser tanto mi variable verdadera, y true, o sea, la variable real, menos, perdón, y la variable predicha por mi modelo. Entonces, aquí lo que yo necesito es extraer de alguna forma el número de clases. Entonces, el número de clases va a ser igual a la longitud de np.unique true. Lo que va a hacer esto, np-unique, va a ser extraerme un conjunto de las etiquetas que hay, ¿no? Entonces, si tú ves la variedad que hay aquí, hay muchos ceros, muchos unos y muchos dos, pero lo que hace la función np-unique es regresarme un vector con los elementos que hay, ¿no? Que en este caso sería 0, 1 y 2. Entonces, la longitud de ese vector va a ser 3. Entonces, de ahí yo le digo al programa que el número de clases son 3, ¿no? Entonces, tengo que generar mi matriz de confusión. Entonces voy a decir confusion matrix va a ser igual a una matriz de ceros, np.ceros. ¿De qué dimensiones? Pues el número de clases por el número de clases, ¿no? O sea, la matriz de confusión, sus dimensiones van a ser igual a n por n, donde n es igual al número de clases, ¿no? Entonces, voy a hacer una iteración para cada, voy a iterar de forma lineal ambos arrays, y lo que voy a hacer es acceder a través del índice, eh, y empezar a hacer como una especie de conteo por los índices, ¿no? Entonces ahorita vas a ver cómo funciona. For true label y breadth label in zip, y lo que voy a hacer aquí es pasarle true y breadth. Entonces esto por sí solo me va a empezar a extraer los índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el primer lugar yo tengo un 0 y un 2, significa que en la matriz, en el lugar 0,2, voy a añadir un 1, porque quiere decir que es un caso que estoy añadiendo ahí, ¿no? Es decir, mi modelo predijo como etiqueta 2 cuando debería haber predicho como etiqueta 0, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser confusion matrix. Voy a acceder primero al true label y luego al breadth label. Entonces, aquí voy a agregar más 1, igual más igual 1, y esto va a ser una especie de contador. Cuando termine de contar todos los casos y de contar los casos que son verdad y los casos que no son verdad, voy a tener una matriz con todos estos conteos separados, ¿no? Entonces voy a retornar confusion matrix y pues la podemos imprimir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir confusion matrix es igual a compute confusion matrix, y le voy a pasar tanto mi getTrue y mi getBreadth, ¿no? Em, Como puedes ver aquí, pues mi Y es la que viene de la que cargué del dataset, y mi getBreadth es la que debería de venir de mi modelo, pero en este caso la estamos generando de una forma pues aleatoria, ¿no? Entonces voy a imprimir aquí mi confusion matrix y pues ahorita vas a ver lo que arroja como resultado, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí tenemos una matriz de 3x3, y pues ¿cómo interpretamos la matriz de confusión? La matriz de confusión se interpreta de la forma siguiente. Por ejemplo, en las filas tenemos todas las predicciones que son reales, ¿no? Y las columnas tenemos las predicciones que ha hecho nuestro modelo. Entonces, ahí donde se juntan las predicciones que ha hecho nuestro modelo y las que son reales, como por ejemplo este 15, quiere decir todos los aciertos que nuestro modelo tuvo. Entonces, en este caso sería el 15, el 21 y el 25 para cada clase
de forma correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que mi modelo predijo que, por ejemplo, eran 15, supongamos que estamos tratando de predecir manzanas, bananas y naranjas, ¿no? Entonces, supongamos que en este caso el modelo predijo 15 manzanas de forma correcta y dijo que 15 manzanas eran bananas y 20 manzanas eran naranjas. Entonces, estos son falsos positivos porque pues no son verdad, ¿no? En el segundo caso, eh, predijo que 18 bananas eran manzanas, 21 bananas eran bananas y 11 bananas eran naranjas. Y en el último lugar predijo que 15 naranjas eran manzanas, 10 naranjas eran bananas y 25 naranjas eran naranjas, ¿no? Entonces así es como se interpreta eh, lo, una matriz de confusión, ¿no? O sea, nos dice en la diagonal los casos que son acertados y todos los que están fuera de la diagonal son falsos positivos que nuestro modelo ha predicho de forma errónea. Entonces, esta es una de las primeras métricas, pero con esta métrica nosotros podemos calcular todas las demás, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a proseguir a calcular la precisión. Entonces, def compute precision. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pasarle literal la matriz de confusión. Entonces, lo que va a pasar aquí por una parte es que, pues, la precisión, por así decirlo, mide de todas las veces que el modelo dijo sí. Entonces, la precisión te dice cuántas veces estaba el modelo en lo correcto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a interpretar esto y cómo vamos a aplicar la fórmula que vimos en las diapositivas. En primer caso, necesitamos obtener todos los casos verdaderos, positivos, verdadero positivo, y pues como te has de imaginar, pues es la diagonal de esta matriz, ¿no? Entonces, para obtener la diagonal, lo único que tenemos que hacer es aplicar la función np.diag y obtener la confusion matrix. Luego tenemos que obtener todos los falsos positivos, que era la división. O sea, si recuerdas la fórmula, era casos positivos, eh, verdaderos positivos, dividido por verdaderos positivos más falsos positivos. Entonces, para obtener todos los falsos positivos, lo que tenemos que hacer es sumar las columnas hacia abajo, porque estamos viendo cuántas veces el modelo predijo sí y no nos importa si estaba en lo correcto, por eso son falsos positivos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar np.sum de la matriz de confusión. Vamos a decirle que a lo largo del eje X, porque vamos a sumar las columnas, y lo que vamos a hacer es restarle a cada columna los verdaderos positivos. Porque los falsos positivos son esos casos en los que el modelo dijo sí nada más y no nos interesa si está bien o mal. Simplemente es un falso positivo y a eso le restamos los verdaderos positivos. Entonces ya tenemos este caso y lo que vamos a hacer ahora es calcular la precisión y literalmente vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que te había mostrado era para una clase única, o sea, una clase de sí o no. En el caso de multiclases, como en este caso tenemos tres clases, lo que tenemos que hacer es hacer un promedio de estas variables, ¿no? Porque vamos a tener, no sé si lo veas de forma tan clara, pero al momento que tú obtienes la diagonal, te queda un vector de tres espacios, ¿no? 15, 21, 25. Y al momento que haces las sumas, te queda la suma de cada columna, entonces tienes dos vectores de 3, entonces tienes que operar a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando tienes varias clases, tienes que calcular el promedio de la precisión de cada clase, ¿no? Entonces, de esta manera ves de alguna forma el rendimiento general de tu modelo. Entonces, obviamente puedes sacar la precisión de cada clase, pero para mantenerlo simple, vamos a hacer el promedio de las tres clases, o de las clases que tengas, de las que sean, no importa. Entonces, la fórmula es los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos más los falsos positivos, ¿no? Y finalmente tenemos que darle return precision. Entonces podemos probar esta fórmula. Entonces vamos a calcular precision es igual a compute precision. Le pasamos la matriz de confusión. Y finalmente imprimimos precision. Entonces podemos limpiar la pantalla y volvemos a correr este ejemplo. Entonces, como puedes ver, la precisión de nuestro modelo en este caso es de 0.4% de alguna manera, ¿no? Porque la precisión siempre va a ir de un rango del 0 al 1. Si la atinó a todos o si no la atinó a todos, pues va a quedar en ese rango, ¿no? Entonces, eh,
De esta manera calculamos la precisión y ahora lo que sigue calcular es lo que se llama el recal. Si recuerdas, lo único que cambiaba es que en lugar de tomar los falsos positivos, tomábamos los falsos negativos. Entonces vamos a definir nuestra función compute recal, y lo que vamos a hacer es de igual forma pasarle la matriz de confusión, y entonces vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Los verdaderos positivos son la diagonal de la matriz. Entonces volvemos a utilizar la función npdiag, le pasamos la matriz de confusión, pero ahora en lugar de los falsos positivos vamos a agarrar los falsos negativos. Eh, bueno, por este lado el recal mide de todas las veces que la respuesta era sí, cuántas veces el modelo detectó esa clasificación, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar las filas porque estamos viendo cuántas veces la respuesta verdadera fue sí y si el modelo lo predijo de forma correcta. Entonces si tú sumas ahora, en lugar de las columnas, sumas las filas, vas a tener todos esos casos en los que el modelo eh, dio los falsos negativos, ¿no? Entonces, al momento de que le quitas eh, los verdaderos positivos, te quedan todos esos casos que fueron falsos negativos, que deberían de haber sido sí, pero que fueron no. Entonces ahí vemos cuántas veces el modelo detectó o no detectó la clase. Entonces lo que vamos a hacer aquí es de nuevo sumar np.sum, pero lo que vamos a hacer aquí será sumar ahora en el axis 1. Lo que va a hacer es sumar cada fila y obtenemos un nuevo vector, ¿no? Y a este vector también hay que quitarle los verdaderos positivos. Y si recuerdas la fórmula del recal, pues de nuevo vamos a tener un recal para cada clase, pero vamos a calcular el promedio de las tres clases, el recal de las tres clases. Era TP true positive dividido entre true positive más falsos positivos, ¿no? Entonces, bueno, perdón, aquí son falsos negativos. Es lo único que se diferencian estas dos métricas. Y pues podemos ya probar el recal, ¿no? Entonces damos return recal. Entonces aquí le damos recal es igual a compute recal. Le pasamos la matriz de confusión y lo que hacemos es imprimir este recal. Entonces volvemos a correr nuestro código. Y pues como puedes ver aquí nos queda de 30. Este es un valor raro. Lo que voy a hacer es ponerle aquí corchetes. A lo mejor ahí está haciendo los cálculos en desorden. Vamos a limpiar y volvemos a correr. Y aquí nos queda que es del 0.4, ¿no? O sea, 40% en el recal. Y pues como recordarás, mientras más alto estos valores es mejor, ¿no? Mejor rendimiento da nuestro modelo. Otra de las métricas que estudiamos fue la F1 score. Y pues la F1 score no era más que la media de estas dos métricas, tanto del precision y del recal. Y pues como recordarás, lo que hace la media armónica es darle más peso am, a los, a los valores más bajos, ¿no? Entonces, para que el F1 score sea alto, ambos valores, tanto recal como precision, tienen que ser valores altos. Entonces vamos a darle def compute F1 score. Entonces vamos a pasarle el precision y el recall. Y lo que va a hacer simplemente va a ser retornar la media armónica de esto, ¿no? Entonces va a ser dos veces el precision por el recall dividido por la suma de ellos, ¿no? Entonces dividido por precision más recall. Y esta métrica también va de un valor de 0 a 1, ¿no? Entonces podemos de nuevo aquí F1 es igual a compute F1 score. Le pasamos el precision, le pasamos el recall e imprimimos F1. Entonces lo corremos de nuevo. Y como puedes ver, ya tenemos la matriz de confusión, tenemos el compute precision y el compute recall. En el siguiente apartado de este video te voy a mostrar cómo hacer el cálculo de la métrica ROC y el AUC, y después pasaremos a métricas de regresión. Ahora nos toca analizar la curva ROC y su área bajo la curva.
Inicialmente vamos a importar NumPy, Matplotlib y SciPy, porque recordemos que el área bajo la curva se calcula como eh, la integral de nuestra función. Entonces utilizaremos SciPy para hacer la integración. Entonces vamos a importar NumPy, vamos a importar Matplotlib, vamos a importar SciPy, from SciPy import traps, así se llama la función, porque vamos a utilizar el método del trapecio para hacer la integración. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer la semilla de NumPy, porque vamos a generar, todavía no vamos a generar ningún modelo, sino que vamos a utilizar nuevamente predicciones aleatorias para precisamente también demostrarte que la curva ROC, el área bajo la curva de la ROC, tiende a 0.5 cuando las predicciones son aleatorias. Y ya después vamos a ver nuestros modelos de Machine Learning como tal, eh, que tienden a valores más altos que 0.5 y podemos ver si nuestro modelo es realmente aleatorio o no. Entonces vamos a establecer la semilla aleatoria. Entonces vamos a hacer np.random.seed y la vamos a establecer como 0. Y ahora vamos a generar etiquetas de clase. Este es un problema de clasificación binaria, entonces las etiquetas van a ser o 0 o 1, es decir, si la observación pertenece a la clase o no pertenece. Entonces y va a ser igual a np.random.randint y va a ser de 0 a 2 porque el 2 no es inclusivo. Entonces va a generar números aleatorios 0 o 1 y va a generar 1000 muestras. Posteriormente vamos a generar probabilidades de que una predicción pertenezca o no a una clase. Vamos a generar como una especie de puntuación. Entonces, generar puntuación de predicción. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser scores random va a ser igual a np.random.rand y le vamos a pasar nuestra longitud del vector para que nos genere valores del 0 a 1 de la misma longitud que y, ¿no? Y entonces aquí nos va a generar valores aleatorios del 0 al 1. Luego vamos a ordenar puntuaciones y las verdaderas etiquetas en orden descendente de puntuaciones, ¿no? Es decir, las que tengan mayor puntuación van a quedar al último, ¿no? Y las que tengan menor puntuación van a quedar al inicio. Entonces vamos a generar una variable que se llame sort indices y esto va a ser igual a np.argsort. Esta función lo que va a hacer ordenar los valores, pero en lugar de devolverte el array ordenado, te va a regresar los índices ordenados de la forma en que quedaron ordenados. Entonces, vamos a pasarle scores random y vamos a decirle que nos lo ponga de forma, pues, de forma al revés, es decir, para que nos quede en orden descendente, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a también ordenar las etiquetas. Entonces, vamos a generar un vector que se llame ySorted, va a ser igual a y sort índices. Entonces, de esta forma nos queda ordenado todas las etiquetas que generamos de forma aleatoria en función de su score que tenemos arriba, ¿no? Entonces, lo que sigue es calcular la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Entonces, calcular verdaderos positivos y falsos positivos acumulados, porque el acumulado nos va a servir para hacer el cálculo final, ¿no? Entonces, vamos a ponerle tp cumsum va a ser igual, es decir, verdaderos positivos, true positive, va a ser igual a np.cumsum de y sorted. Y por último, fp cumsum es igual a np.cumsum 1 menos y sorted. Y finalmente vamos a calcular la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Entonces calcular tasa de
voy a poner tasa de verdaderos positivos, pero lo voy a poner en inglés. True positive rate y false positive rate. Entonces, la forma de calcular esto, TPR, va a ser igual a el TP cum sum dividido por el último valor, ¿no? Entonces va a ser TP cum sum menos 1. Y por último, FPR va a ser igual a FP cum sum dividido por el último valor. Es decir, estamos haciendo una especie de normalización, ¿no? Entonces, estamos dividiendo por el último valor que encontró y de esta manera obtenemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Al momento de que estamos sumando de forma acumulada las etiquetas ordenadas, es decir, vamos a tener valores 1 o 0, 1 o 0. Entonces, dependiendo de la cantidad de observaciones que tengamos, la suma máxima en este caso es 1000. Entonces, los true positive solamente pueden ser 1000. Entonces, tenemos las predicciones que hizo nuestro modelo y los true positive, pues es toda la suma que tuvimos de 1. Y los falsos positivos, pues es el complementario de esta estadística. Entonces, por eso aquí se hace el 1 menos el y sorted. Entonces, de esta manera nos queda el TP y el FP, que es el complementario del TP. Entonces, de aquí nada más calculamos la tasa de una forma normalizada con el último dato que obtuvimos y ya tenemos tanto la tasa de positivos, la tasa de los verdaderos positivos y la tasa de los falsos positivos. Por último, ya que tenemos esto calculado, tenemos que calcular el área bajo la curva o el AUC, Area Under the Curve, en inglés. Entonces vamos a ponerle calcular AUC utilizando la regla del trapecio, que ya es el método que importamos de SciPy. Entonces AUC va a ser igual a traps y vamos a pasarle en el eje X, TPR es nuestro dominio y nuestro contradominio va a ser FPR. Entonces va a empezar a hacer la integración. Entonces recordemos que si AUC, el área bajo la curva, se acerca a 1, quiere decir que nuestro modelo sí aprendió algo de los datos. Si el AUC se acerca a 0.5 o menor, quiere decir que todas las predicciones de nuestro modelo son aleatorias, es decir, no aprendió nada. Entonces vamos a generar las gráficas, vamos a decirle plot rock curve. Entonces vamos a decir plt.plot y en este vamos a poner FPR y TPR. Posteriormente vamos a poner plt.plot, vamos a poner los extremos de nuestro cuadrado del área bajo la curva. En este caso vamos a poner este marcador. Es el K menos menos, es el marcador que vamos a utilizar. Y vamos a tener 0,1 y 0,1. Vamos a poner los límites, plt.xlim. En este caso lo vamos a poner de 0.0 a 1.0 y de igual forma para y. Posteriormente vamos a poner las etiquetas, plt.xlabel. Vamos a poner en el eje X tenemos false positive rate y en el eje Y vamos a poner true positive rate. Por último vamos a ponerle el título, plt.title. Entonces aquí va a ser rock curve. Y el AUC se lo vamos a poner aquí, ¿no? Esto va a ser igual. A veremos si cerramos paréntesis, dos puntos, punto. Le decimos la precisión, que va a ser de 2 puntos flotantes. Y tenemos que darle un format, ¿no? Entonces este format, que es el único dato que vamos a tener ahí, va a ser el AUC, que calculamos allá arriba con la integral. Y vamos a graficar los resultados. Entonces lo graficamos, corremos el script. Y como puedes ver, aquí está. Esta es nuestra rock curve. Digamos que esta línea que está aquí es como que el ideal, ¿no? El ideal para que nuestro modelo sea aleatorio. Y digamos que mientras más haga una curva de esta forma, como que si desde este lado la estuvieran jalando hacia acá,
hacia el lado izquierdo superior, eh, se dice que el modelo ha logrado aprender algo de nuestros datos. Igual lo veremos en ejemplos más adelante cuando empecemos a desarrollar los modelos de Machine Learning en forma. Pero ese es un ejemplo con datos aleatorios. Entonces, como puedes ver, esta es nuestra ROC curve, la que está en azul. Entonces, como puedes ver, se acerca como que al caso ideal donde es 0.5 y que los datos son aleatorios, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el área bajo la curva es 0.48, lo redondeamos a 0.5. Entonces, si ves que tu modelo de Machine Learning está teniendo un ROC y un área bajo la curva igual a 0.5, pues quiere decir que tu modelo no es muy bueno para predecir lo que sea que estés prediciendo. Quiere decir que está arrojando predicciones al azar, que da igual si lo uses o no, es aleatorio. En el siguiente video del curso veremos lo que es regresión, métricas de regresión y ejemplos.